Seguimos en rueda de prensa. Está con nosotros Pablo Olivares, secretario de Finanzas de la provincia de Santa Fe. Bienvenido, Pablo. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Qué bien, un gusto. Bueno, gracias por venir. Anuncios esta semana, o por lo menos algunos títulos, si se quiere, de lo que sería la reforma que enviaría, una de las reformas que enviaría el gobierno al Congreso Nacional. Escuchamos la palabra del ministro Saglione hace algunos días, donde decía, bueno, como primera medida, las provincias tienen autonomía para poder, si quieren, junto con la legislatura, sancionar alguna modificación tributaria y fiscal, no lo puede determinar el gobierno nacional. Independientemente de esto, puso el ojo el ministro Duhovne en los ingresos brutos en la provincia, en las distintas provincias. ¿Esto es viable? ¿No? ¿Qué análisis hacen del gobierno de la provincia? A ver, tal como lo decías, obviamente es verdad de perogrullo que es una potestad, digamos, exclusiva de las provincias, no solamente establecer la medida de cómo, si hay alguna medida de modificación, sino el timing en el que esas medidas se establecen, es decir, no solamente decir lo implemento, sino lo implemento y con qué tiempo de gradualidad en todo caso, pero al mismo tiempo es una puesta en agenda a nivel nacional por autoridades de un gobierno que no dependen de esos recursos, es decir, poner en una agenda. Esa puesta en agenda, por supuesto, implica adhesiones de determinadas tribunas, mientras que, bueno, los efectos de una vez instalado esa cuestión a nivel nacional de cómo resolver ecuaciones elementales de la performance fiscal, como se le suele llamar, de las provincias, caen los gobernadores. Entonces, obviamente, la viabilidad de eso tiene que ver con que integre el sistema tributario de todas las provincias. De hecho, en Santa Fe, que se encuentra entre las que menos dependencia tienen de ingresos brutos, a diferencia de Cava, todas las demás tienen una alta preponderancia de ingresos brutos. Estamos hablando del casi entre el 75 y el 80% de los recursos tributarios provinciales y prácticamente el 30% de los recursos tributarios de la provincia, si computamos los nacionales, con lo cual la magnitud de la que estamos hablando. Es decir, claro, más del doble de lo que la provincia necesita para atender sus servicios de seguridad, o casi prácticamente un tercio de lo que necesita el Estado provincial para atender sus servicios sociales, para tener una dimensión de qué estamos hablando. Con lo cual, es tirar en agenda una cuestión de tipo estructural, un proceso que se ha venido en los últimos 25 o 30 años gestando, no es un tema que tiene que ver con los últimos 8 años de que ingresos brutos se transformó en lo que se transformó. Es un proceso de larga data donde los impuestos patrimoniales no han ido acompañando la evolución de una economía que ha sido inflacionaria desde el 2006, fuertemente inflacionaria desde el 2006, con lo cual ingresos brutos tiene esa particularidad de ser ad valorem, mientras que los demás son impuestos de emisión, sabiendo que también hubo toda una historia en la provincia donde se hacía como una virtud de no aumentar determinados impuestos. Y plantear en un esquema en las relaciones, si uno dice, bueno, para que sea compensado, hoy realmente es inviable que sea compensado con impuestos patrimoniales, porque estamos hablando de que así como un elemento aritmético, un 25% de ingresos brutos representa prácticamente el doble de impuesto inmobiliario. O sea que habría que elevar un 100%. No digo que habría, significa que es tan desproporcionada las relaciones que todos sabemos de qué estamos hablando, pero sí en este esquema de la reforma tributaria no podemos obviar la puesta en agenda de temas remanentes históricos que el país no ha podido hasta el día de hoy saldar. Obviamente, esa puesta en agenda a nivel nacional es obviamente le marca la cancha a los gobernadores. Es una marcada de cancha de los asuntos a discutir, y una marcada de cancha desde el punto de vista de tomar una posición hacia una determinada tribuna que forma parte de un espacio de consolidación puntual de un gobierno. Entonces, y con lo cual el tema de cómo resolver esa ecuación cae en las provincias. Además, también teniendo en cuenta una consigna, si se quiere llamar jerárquicamente superior, que fue la que planteó el presidente, es decir, nadie puede negar la necesidad de un equilibrio fiscal, y también el tema de la presión tributaria que ha llegado al país. El tema es que hay, digamos, cómo reducir impuestos manteniendo equilibrio fiscal, es una manera elíptica de no referirse a lo que tal vez sea el mensaje primario, que tiene que ver con el gasto. Si yo le estoy planteando a un nivel mantener equilibrio, que de por sí hay muchas provincias que no lo pueden mantener el equilibrio y reducir impuestos, indirectamente, ¿qué le estoy diciendo? Estoy diciendo de alguna manera que vean que hagan el gasto. Bueno, y esa es la palabra maldita, que de alguna manera
seguramente es la que no se quiere plantear. Los diarios económicos hoy graficaban dos cosas. Primero, la reunión que tuvo Macri de gabinete ampliado, con esas reuniones que hace mensuales con sus ministros, pero con secretarios, referentes políticos y demás, en donde le solicitó estrictamente esto, ajuste. Le solicitó que todos colaboren achicando los gastos de sus reparticiones, con lo cual, sin usar la palabra ajuste, está implícito lo que planteás. Pero además se planteaba en los titulares a Santa Fe en rebeldía por el tema de ingresos brutos. Santa Fe se planta en rebeldía, le dice que no al tema de los ingresos brutos, etcétera, etcétera. Es difícil a veces hablar de economía sin hablar de política cuando hablamos de economía de los estados, ¿no? ¿Es una batalla esto? Bueno, es una instalación de alguna manera de un debate. Santa Fe en ningún momento ha planteado en rebeldía, sino que lo primero que ha planteado las autoridades máximas, el gobernador y el ministro, en este sentido es que se ve con beneplácito una agenda de discusiones de temas estructurales, históricos de Argentina. Estamos discutiendo sobre consignas, si todavía estamos llevando una discusión simplemente estamos todos sobre consignas, donde sabemos que en temas tributarios siempre, por una cuestión de la materia, más importante a la esencia digamos, la redacción de la norma que la consigna. Entonces, plantear que Santa Fe está en rebeldía, entiendo que no hay elementos para decir está en rebeldía. Simplemente, ahora, que se entienda en rebeldía que una provincia diga soy autónomo, déjeme que analice dentro de mi marco republicano provincial, en el marco de las preferencias de mis coprovincianos, entiendo que eso no es rebeldía, digamos, entiendo que es, sin huir a una consigna planteada en una agenda nacional, es resolverlo como uno entiende mejor en su propio territorio. También es cierto que esta discusión de esta ecuación, mantener el equilibrio, reducir impuestos y esta cuestión que no se menciona en el gasto, no es simétrico en el mapa nacional. ¿Por qué? Porque en simultáneo se está planteando la discusión del fondo del conurbano, y esa discusión, ¿qué puede significar? Puede significar que provincia de Buenos Aires, si se dan todas estas situaciones, pueda reducir impuestos, con lo cual, por supuesto que todo un sector empresario podrá estar felicitar esa medida, podrá recomponer sus recursos con una distribución de suma cero entre provincias en favor de Buenos Aires y evitar una situación dolorosa en términos de gasto. Pero las demás provincias, de alguna manera, si se resuelven estas dos cuestiones que se ponen en la agenda, que tiene que ver con el planteo de reducir impuestos y encima tocar una cuestión tan sensible como el fondo del conurbano, es complejo. Y por otro lado, el esquema del gasto, sabemos que la flexibilidad del gasto a nivel nacional, la decisión del presidente puede ir en un sentido, tal vez, inclusive tomándolo desde un buen sentido de mejorar la eficiencia. Esto significa hacer lo que hacer lo mismo, pero con el costo necesario. Uno lo puede plantear. Ahora, la flexibilidad del gasto del gasto nacional es mucho mayor de la flexibilidad de los gastos de las provincias, porque tienen los servicios de los años 90, los servicios sociales, los servicios más duros en términos de seguridad, educación, los sistemas previsionales, el caso de Santa Fe, por la plata, salud, digamos, todo eso, y que es muy difícil redimensionar ese gasto, porque es básicamente estructural, son servicios permanentes que se tienen que realizar. Entonces, una cosa es dimensionarlo en lo nacional, otra cosa es eso, querer traducirlo a lo provincial, pero digo, además, no es neutro en términos políticos de cuál es la vinculación de las bases ciudadanas con relación al gasto público, con lo cual una cuestión es el gobierno nacional planteando en un esquema, si se quiere, de redimensionar el gasto público para sus efectos políticos, que los gobernadores, donde estamos hablando de determinados sectores con sus bases, por supuesto. Entonces, uno no puede dejar pasar que esto tiene sus efectos allí. No, inclusive pensando y poniéndose en el lugar de aquellas provincias que no justamente se vieron beneficiadas por distribución de ATL, obra pública, etcétera, digo, de financiar a las provincias. En el caso de la provincia de Buenos Aires, después a lo mejor viene una partida de 40.000 millones, como ya lo hubo. En el caso de la provincia de Santa Fe... El ministro lo comentaba también en sus declaraciones, el ministro Salione lo comentaba en sus declaraciones, se plantea la cuestión de distribuirlo, de plantear lo tributario, de los recursos tributarios, pero
estamos todavía en un esquema donde hay transferencias discrecionales, con lo cual todo ese financiamiento que viene de transferencias discrecionales, que de alguna manera no son coparticipación automática, son facultades que tiene el gobierno nacional de disponer o no disponer, también pueden ser parte de esta discusión. Es más, estamos discutiendo lo que es la sustentabilidad de un sistema tributario provinciales, esquemas de coparticipación, que es lo más sólido que tiene todo el sistema de federalismo fiscal, y no ponemos en discusión lo que es más blando, si se quiere llamar, más volátil, más lábil, que tiene que ver con las transferencias discrecionales, pero que por supuesto todos sabemos qué elementos instrumentales tienen esas transferencias. A tu criterio, este esquema de porcentajes que planteás, que bien describís, de cuánto pesa ingresos brutos dentro de la balanza de ingresos de la provincia de Santa Fe, ¿crees que está distorsionado? ¿Necesitaría ser menos y, por ejemplo, los impuestos que van hacia el patrimonio y demás deberían ser más fuertes para que sea más justo este criterio? De hecho, el inmobiliario rural, por ejemplo... No solamente en lo personal, sí, sino que ha sido una posición permanente del Frente Progresista de entender que los impuestos patrimoniales reflejan la capacidad contributiva de una manera contribuyente. En ese sentido siempre se ha tenido una posición respecto de esa y lo sano que siempre se planteó en las propuestas, lo sano era tratar de recuperar en el mix tributario de la provincia la participación de los patrimoniales. Es cierto que dentro de los patrimoniales no es lo mismo el que paga por tener un auto, que el que paga por tener una propiedad urbana, y a su vez dentro de la propiedad urbana, con la historia de los revalúos, sabemos cuáles son las asimetrías que se puede llegar a dar, que el que tiene una casa en una ubicación excelente, con un alto precio de mercado, y tributa tal vez menos que el que se la hizo con un procrear en otro lugar. Que se dan esas paradojas por la cuestión del avalúo inmobiliario, que también la provincia ha tomado una posición en eso, que también respecto de los tributos que en sectores productivos, como es el caso del agro, que tuvo su particularidad, que cuando la provincia lo planteó también era entendible que por otro lado nos encontramos en el pico del ciclo del crecimiento de lo que eran las retenciones al agro, con lo cual el productor planteaba donde, bueno, Nación llegó a través de las retenciones, me está afectando, porque también eso es cierto que más allá de quien graba el impuesto puede ir sobre un determinado bien, pero el que lo paga es un bolsillo. Eso no podemos, la economía no nos puede abstraer de ciertas realidades, y en ese sentido creo que los patrimoniales son la mejor forma de reflejar la capacidad contributiva, y no a veces otros tributos que los termina pagando el que menos tiene. Ahora ahí hay otra cuestión que tampoco que siempre no se pone bien en eje. El tema de ingresos brutos, seguramente quienes lo plantean, hay a veces una incoherencia en cómo se plantea. Porque a veces se tiene esa incoherencia de plantearlo de que lo paga el consumidor, de que esto lo paga el consumidor, y se lo defiende en aras de defender a quien va a comprar el bien y demás. Pero por otro lado, se lo plantea desde la competitividad, y por lo tanto se lo plantea desde el punto de vista de los costos del productor, con lo cual no queda a veces en claro quién de los dos lo paga, digamos. O si en realidad es una parte del costo empresario, también que se plantea así, y se da el debate sobre la competitividad, que no es solamente tributaria. El Foro Económico Mundial define el ranking de competitividad de los países, y solamente uno de más de 10 puntos es el tema tributario. Le da más importancia a otras cuestiones estructurales como la seguridad jurídica, la infraestructura, el aprendizaje tecnológico, todo, la educación. Pero digo, si lo planteamos en términos de competitividad, está bárbaro, se plantea en esos términos, pero no se puede plantear al mismo tiempo plantear un efecto en dos lados. Es decir, o es un problema que está comprimiendo el rendimiento a través de los costos del productor, o lo está pagando el ciudadano de a pie cuando compra el producto, pero las dos cosas no. Entonces es un tema bueno que se tiene que hacer síntesis. Yo, digamos, en parte, no todo el tributo se traslada siempre aunque sea a las ventas, no siempre se traslada al consumidor, digamos, a veces se lo absorbe, pero no se puede plantear que el mismo tributo le esté impactando en los de lados. Sí. O le absorbe rentabilidad a través de costo, o lo está pagando, pero hay que ponerse de acuerdo, no se puede plantear desde los dos lados. La definición, la gobernadora de Tierra del Fuego, Roxana Bertone, dijo:
si se toman las medidas que se van a tomar respecto de eliminar impuestos a la producción de televisores, celulares y demás, que están exentos allá en Tierra del Fuego y no en el resto del país, dejan a la provincia en una situación inviable, van a fundir a la empresa directamente, nadie le va a convenir más producir en Tierra del Fuego, lo planteó en esos duros términos. Para la provincia de Santa Fe es así de duro, digo, eliminar este impuesto de ingresos brutos hace que la provincia como tal sea inviable. En términos de eliminarlos, uno no puede plantear en términos de inviabilidad. Santa Fe tiene una economía diversificada, no depende de un determinado sector. De hecho, creo que de las virtudes políticas tiene el sistema de Santa Fe, tiene que ver, entre otras cuestiones, con que ningún sector puede sobreponerse a los demás, ningún sector económico está en condiciones de condicionar el sistema político, cuestión que en otras provincias no es así, la bicameralidad, inclusive la cuestión donde la concentración económica y del poder político no yace en el mismo sitio, cuestión que obliga a negociar a los actores, y la diversificación económica lo hace. No llegaría al punto de decir que sería inviable, pero sí sería plantear restricciones concretas a la autonomía fiscal de la provincia. Y por otro lado, hay una dimensión del timing. Acá se está hablando de una cuestión de gradualismo, y el gradualismo es cómo se reparte en el tiempo el peso de estas cosas. Un poco uno puede plantearlo, si los costos, el planteo que hacía el ministro Busjomne es, bueno, reduzcamos las alícuotas y que el efecto del crecimiento económico que eso va a generar va a compensar con mayor recaudación. En términos teóricos ya no es el mismo planteo teórico, pero hay una vieja teoría que allá en tiempos de Reagan, de la famosa curva de Laffer, planteaba algo así, que de hecho en esos tiempos, digamos, por lo menos cuando se aplicó en Estados Unidos no se le dio la verdad a Laffer. Sí. Pero es una teoría que tiene su hipótesis, pero siempre en lo hipotético. Es decir, bajo alícuota, lo que hay un mayor dinamismo económico, ese mayor dinamismo económico me compensa lo que pierdo por bajar las alícuotas. Ahora, ese tiene un efecto en el tiempo. Y en el tiempo puede darse en dos sentidos. Puede darse que uno pierda recaudación en el hoy y lo compense en el futuro, pero también puede darse que si esto tiene que decidirse en cada una de las provincias decidan cómo reparten el timing. Entonces ahí aparece, y Santa Fe creo que siempre se ha caracterizado por un respeto institucional, es una provincia que ha tenido alternancia, y sin embargo en esa alternancia se ha visto que en lo institucional, la Corte Suprema de Justicia sigue, digamos, tiene los miembros de alguna manera con lo que asumió cuando se dio la alternancia, digamos, son ejemplos de continuidades, y en ese sentido uno no puede omitir que en esa cuestión a discutir con impacto futuro, hay que ser prudentes en saber que no podemos dejar sometido a que por resolver un presente mañana se tienda a tirar que todo el peso en el tema económico a ascender pueda llegar a caer fuera de una gestión de gobierno. Entonces también hay que ser serio en esas cuestiones. No puede uno decir, bueno, resuelvo, quedo bien con lo planteo de agenda, pero trato que el impacto y que se arregle quien pueda venir el día de mañana con los efectos negativos. También ese tema tiene que ponerse en consideración, y en Santa Fe siempre se ha caracterizado por ser serio en esas cosas. Te hago una pregunta que más que como funcionario, además de funcionario como economista, ¿cómo está funcionando la entrega de créditos del gobierno provincial a los sectores agropecuarios, sobre todo aquellos que fueron afectados por la crisis hídrica? Y si eso puede ser un primer paso a recuperar una banca pública. Bien, justamente ese planteo da ese lugar que la provincia obviamente no tenía un instrumento concreto con el cual asistir a determinados préstamos, y la crisis hídrica puso en agenda que permitió crear ese instrumento que es la ley, digamos, la 13622, que es el Fondo de Inversión y Desarrollo, que faculta a la provincia a instrumentar préstamos. De hecho, se hizo con los costos estructurales mínimos, es decir, no hemos creado un solo puesto de trabajo para atender eso. Se ha hecho a través de un mecanismo de una unidad de gestión que conforma producción y economía, y ha podido desembolsar más de 800 préstamos a productores tamberos en condiciones de emergencia hídrica. Se desembolsaron los 150 millones que había comprometido la provincia a hacer, y 100 a cuentas de los 250 que públicamente había comprometido la Nación, con lo cual se llegaron a casi aproximadamente 860 préstamos desembolsados. Hay otra tanda que está a la espera de que, bueno, Nación
firme el convenio de mutuo, que entendemos que lo ha firmado, y haga las notificaciones de sesiones de garantía, un trámite interno que tiene que hacer el Estado Nacional, que todavía no lo ha concretado, y envíe los desembolsos para continuar. Pero digo, hace una herramienta muy útil. De hecho, cuando uno ve otros mecanismos como alternativos para el mismo sentido, desde la propia administración hemos podido hacerlo en tiempos, digamos, 860 préstamos desembolsados con estudios de carpeta, con toda la minuciosidad que eso representa, en 2 meses y medio. Es un estándar, por ser la primera vez que se hace, es un estándar bastante aceptable en términos que se hace desde la administración pública. Y este instrumento permite no solamente poner recursos de la provincia, sino tomar el día de mañana recursos, por ejemplo, no reembolsables del Estado Nacional, poder tomar financiamiento que provenga de otras fuentes y a través de este instrumento canalizarlo. Hoy es el sector tambero porque afectó la crisis hídrica, y mañana aquellos que de alguna manera la política pública, digamos, defina que ameritan ser impulsados, sostenidos, ya sea no solamente con una lógica de atención de un revés meteorológico, sino de una priorización por otras necesidades de diversificación económica, de sostenimiento y demás. Es una herramienta muy potente. Te pido una breve definición política. ¿Cómo termina el proceso económico de Macri? Bueno, en realidad sí uno tiene que evaluar, digamos, y esto uno puede plantearlo desde el punto de vista como profesional de la economía, soy contador, yo no soy economista, pero sí evaluar qué ha sido el devenir. Uno tiene que reconocer que de situaciones que parecían ser explosivas se ha tomado definiciones donde por lo menos en lo monetario y en lo cambiario se ha podido controlar, se ha resuelto el tema del acceso al financiamiento externo, que aunque no se lo quiso plantear de esa manera, la salida fue la histórica salida a situaciones de estrangulamiento que fue a través de un proceso recesivo que se dio en el año 2016, eso no lo reconoce de todo el mundo, que este año se está esperando señales de si hay un rebote o no. Los últimos números parecerían dar un sentido en esa dirección. La cuestión apunta a la sustentabilidad de un esquema que hoy se entendió como lo posible en el marco de una gradualidad que eligió el gobierno de tomar financiamiento, un financiamiento que está disponible por un periodo, y una estructura económica que la lleva a que cada vez que tiene una fase expansiva tiene un estrangulamiento en el sector externo. ¿Cómo se va a resolver? Hay medidas que todavía, por lo menos a mi criterio, todavía no se han por lo menos transmitido de cómo se va a resolver ese problema estructural. Se ha resuelto mientras tanto, no se explicitó, miren señores, vamos a tener una clásica recesión y después vamos a ver una recuperación. Eso es lo que aconteció, pero no se lo aclaró. Ahora, esto puede desencadenar un proceso de crecimiento de la demanda y llevar a un proceso de crecimiento del producto, pero con los riesgos de que si no fortalecemos el sector externo podamos un estrangulamiento futuro. Y particularmente creo que en el esquema de la expectativa de un crecimiento, estamos hablando del 5 o 6%, que son crecimientos fuertes, basado estrictamente en la expectativa de un shock de inversiones, es prematuro para el país estar expectante de que eso se dé. Un shock de inversiones no se da porque uno lo llame a los inversores, porque les muestre modificaciones normativas que son proclive a su clima de negocios, porque así como cambian, saben cuál es el recorrido que tiene nuestro país cuando cambian las mayorías. Y quien invierte lo que hace es inmovilizar recursos con expectativas a 10, 20 años, con lo cual creo que ese shock de inversiones, más que un shock, esperamos, siempre con el optimismo de que se pueda dar gradualmente en tanto esto se sostenga, pero particularmente creo que puede haber un proceso de recuperación a través de un proceso de crecimiento de la demanda interna, con el riesgo de saber que este país históricamente ha tenido ciclos, que se ha tenido un estrangulamiento por el sector externo y le ha dado su freno, pero creo que eso es probable. Desde el punto de vista de entender de un crecimiento con una fuerte llegada de inversiones productivas y no financieras, claro, para hacer despegar a la economía,
Creo que eso, más que un shock, en tanto y en cuanto haya un comportamiento sostenido en ciertos compromisos con un determinado modelo, puede llegar a darse, pero no va a ser un shock, va a ser, vemos como de alguna manera ese diálogo con los supuestos voceros de los inversores se va corriendo, es decir, primero esto todavía no sabemos, vemos cómo va la elección de medio término, y la verdad, el que viene a invertir productivamente no lo hace en una función de en qué vistas tiene algo a 2 años, lo hace en sentido si algo va a ser sustentable a mediano o largo plazo. Sustentable. Una inversión hoy, salvo inversiones de recuperación rápida, que las hay, pero no son las que te transforman una economía, las inversiones se plantean siempre con un horizonte de 10, 15 años. Hoy el Buenos Aires Económico planteó un número, el número de 150.000 millones de pesos, que es el número que se prevé recortar como gasto en jubilaciones y pensiones y demás en ANSES el año que viene, que es justamente el número equivalente a lo que va a pagar este año el gobierno, nuestro país, por LEVAX. Bueno, es una transferencia que en definitiva de no lo paga el bolsillo. Estado, pero lo que va a pagar por LEVAX es una renta de quien la cobra, pero no es un gasto del Estado, si eso hay que aclararlo, es un incremento, si se quiere llamar, es parte de una emisión monetaria. Sí, sí. Pero hay otro dato. Pero es una transferencia de ingresos, digo, lo que iba al bolsillo de jubilados y pensionados que lo gastaban en el kiosco y demás, pasa a mano de los que vienen a hacer inversiones en la timba financiera, ¿no? Pero hay un punto que siempre se pasa en entre medio de decir cómo va a ir con el shock de inversiones extranjeras, y pareciera que lo salteamos, y lo grave es que uno ya lo asume así y no pone el foco, que es estar pidiéndole a los capitales que vengan y confíen, y en realidad está medido que en términos del que el shock potencial más fuerte que podría ser en términos de magnitud es que los propios argentinos pongan acá, inviertan acá. Empezando La formación, la dolarización de carteras, esa forma elíptica que se le llamara la fuga, digamos, es una cuestión que siempre el inversor externo mira. Y me dice, si el argentino no me invierte están pidiendo que yo vaya e invierta, y los propios que deberían comprometerse no lo están haciendo. Y yo creo que ahí hay que poner el punto. Primero, asumir un compromiso. Esto no es una cuestión voluntaria, porque obviamente quien tiene su capital trata de protegerlo, pero es básicamente, primero, digamos, más que crear condiciones estables y confiables para los inversores externos, hay que construir un esquema, digamos, confiable para los propios argentinos que tiene que dar el ejemplo. Creo que en ese sentido, una democracia que vaya distribuyendo mayorías que necesiten ser negociadas, esto en lo personal siempre es superador de un esquema con mayorías que oprimen a minorías. Siempre eso lo confío, a pesar de que siempre nos genera esa figura de la necesidad de alguien fuerte por el riesgo a la anomia. Yo personalmente soy en ese sentido personalmente republicano, y prefiero un esquema que permanentemente, en un país que tiene una tendencia muy fuerte a la concentración a veces del poder, necesite tener un esquema negociado. Creo que en ese sentido estamos mejor hoy que de lo que estuvimos en otros tiempos. Recordando lo que me decía un cientista social hace un tiempo, en los conceptos de lo que se entiende como democracia, históricamente era derechos políticos y garantía de derechos políticos y gobierno de mayorías. Históricamente esa fue la definición. Ya los países desarrollados le han agregado un tercer elemento, que es el resguardo de determinados derechos de las minorías. Entonces, es un punto donde creo que en eso sí ha tenido un avance en general, digamos, los argentinos, de entender que un esquema con las construcciones de mayorías negociadas son mejores, porque de alguna manera necesitan permanentemente estar en un esquema de negociación antes de un esquema de una gran mayoría oprima a otra o se sobreponga a otra sin necesidad de negociar. Y también es otro punto que tenemos que poner el eje de que no se vuelva a generar.